Bueno, a ver. Bueno, No le muy puedes buenas. poner, no le puedes Perdón. poner más de Brian. Sí, es que no sé cómo se hace aquí en Meet. ¿Alguien sabe? Sí, dale a ver, dice modo presentación. A ver. Modo presentación. ¿Ya dejaron de ver o algo así? No, todavía no. Pero en tu PDF, hasta arriba, en la opción de ver. Ah, ok, ok. Y le doy a modo pantalla completa, ¿verdad? Sí, Ok, ahora sí ya ven bien. ¿Sí? Ya. sí, ya. Ya, Miguel. Ok. Ok, chicos, muy buenas tardes. Bueno, nosotros somos el equipo 8 y bueno, vamos a presentar sobre todo la Ley General de Salud en materia de víctimas, sobre todo qué es lo que nos dice esta norma. Y bueno, principalmente el equipo está conformado por su servidor, Brian Eduardo, Josué, Andrea Florian y Antonio. Esperemos que bueno, les guste nuestra presentación y bueno, principalmente el BIS 1 de la Ley General de Salud en materia de víctimas nos va a hablar acerca de, va a referir sobre todo cómo se va a organizar y regular la prestación de los servicios médicos atendiendo a la Ley General en Salud y a los términos en la Ley General de Víctimas. Básicamente de esto habla, es decir, cómo se distribuye y cómo se va a desglosar la atención médica, sobre todo a las víctimas, a esta población en específico que sufre de un delito o de la violación de sus derechos humanos. Ok. Chicos, ¿quieren comentar algo? ¿Equipo? Bueno, continuando con los siguientes, de acuerdo al artículo 215 bis 2, nos habla de dos términos principales. El primero es el término de emergencia médica, que es cualquier urgencia que haya sido como consecuencia de un delito o violación de derechos humanos, como ya había comentado mi compañero Brian. Y la otra es de la víctima, que es la persona a la que está agrediendo, o bueno, la que fue agredida. Dentro del artículo bis 3 habla principalmente de que toda persona que haya sido bueno, que toda persona que haya sido, pues sí, que haya sido agredida con un delito o una violación de los derechos humanos, tiene derecho a que se le restituya su salud mental y física. Y nos dice que estos establecimientos de atención médica públicos tienen la obligación de atender a las víctimas de dicho delito. Ok. Además, bueno, ya continuando con el siguiente artículo, el artículo 215 bis 4 nos habla de que los establecimientos de atención médica del sector público tienen que brindar los servicios de atención que incluyen emergencias médicas, odontológicas, quirúrgicas y hospitalarias. Y que estas tienen que garantizar la atención a las víctimas sin importar de que sean derechohabientes, beneficiarios del establecimiento de atención, o que sean derechohabientes, o sea, si son o no son derechohabientes o beneficiarios. En este caso, siguiendo con la exposición, el BIS 5 nos habla acerca de cómo se trata en los servicios de atención médica, es decir, el encargado de los servicios de atención médica en el servicio de urgencias se va a encargar principalmente de dos cosas. Una, la evaluación general de los pacientes, de estas víctimas, del cual ya nos habló nuestro compañero Josué. El encargado va a evaluar la salud en general. Posteriormente a esto, va a identificar las lesiones y afecciones generadas por el delito per se o por la violación de sus derechos. Entonces, si ustedes ven en este recuadro color fuchsia, nos habla de esto, de que el médico tratante tiene que evaluar la salud en general, identificar las lesiones y afecciones, por lo cual el paciente viene a nuestro establecimiento y posteriormente a esto, a la evaluación e identificación, tiene que, si esta afección a esta víctima, que es básicamente la víctima es aquella que recibe este daño, el médico tiene que tratar la urgencia, tiene que tratar esta urgencia
abordarla correctamente y posteriormente a tratar y darle una resolución completa a esta urgencia, tiene que estabilizar al paciente para, si es necesario, poderlo referir a un hospital o una institución de mayor resolución. Bueno, hablando de esto, es importante que a estos pacientes se les estabilice lo mejor posible para que puedan aguantar el viaje o soportar el traslado desde una instalación o la instalación en la que está siendo tratado este paciente y posteriormente ser referido a instalaciones que puedan tratar la situación actual del paciente. Hay que mencionar que es importante o hay que hacer énfasis en los pacientes pediátricos, adolescentes o indígenas, ya que estos son considerados como situaciones especiales, como de mayor relevancia, y se les debe dar un trato preferencial. Ahora, hablando del B6, tenemos que en los servicios de atención médica deben de brindarle a la víctima lo que estipula el artículo 30 de la Ley General de Víctimas. Y esto es que debe de cubrir la hospitalización, el material que vaya a ocuparse en el paciente, los medicamentos que éste requiere en toda su estancia, así como los honorarios de los médicos, las enfermeras, de todo el personal, los análisis de sangre, laboratorio, imagenología, el transporte o el traslado del paciente si es que éste llega a necesitar ser trasladado a un hospital de mayor resolución, la atención mental, igual, y también los honorarios de los psicólogos o psiquiatras que traten al paciente, los servicios odontológicos y de reconstrucción dental también, la interrupción voluntaria del embarazo si es que la víctima es una mujer que así lo desee, y la atención a los derechos sexuales y reproductivos. Ok, chicos. ¿Algo más, equipo? Sí, doctora. Licenciada, falta, vamos nada más a hablar del bis 7, permítame, mi compañera. Es que creo que no se escucha mi compañera Florian. Ok. A ver. Bueno, si no, lo comento yo. Sí, adelante. Adelante, Joseph. Bueno, también en el B7 de este artículo nos habla acerca de también lo que debe de ofrecer el establecimiento de atención médica. Nos menciona que se debe realizar una referencia a un hospital de mayor resolución si es que el hospital al que llegó el paciente no es como, no tiene todos los niveles de atención. También nos menciona que el traslado debe de ser con los recursos del establecimiento que lo envía, y en caso de que este establecimiento no cuente con esos recursos, debe de ser con los recursos del hospital receptor. ¿Ya me escucho ahí? Sí, ¿Ya? ya te escuchas. Sí. Ah, gracias. ¿Ya me escucho? Sí. Ay, perdón. Sí, Andrea. No, pues síguele, perdón. O continúo yo, no sé. Como tú quieras. ¿En qué te quedaste? Nada más para complementarlo. En el 1, ya di el párrafo 1, falta el 2, 3, Ah, 4. ok. Bueno, continuando, la víctima será capaz, pues, de solicitar su cita médica y debe ser otorgado en un periodo no mayor a los próximos 8 días. En caso de que se trate de una emergencia médica, ella deberá ser atendida de inmediato. También se le tienen que realizar los estudios de laboratorio y de gabinete pertinentes, incluyendo los de imagen. Esto con el fin de establecer un diagnóstico adecuado y, pues ya saben, continuar con un tratamiento oportuno, con una vigilancia estrecha de su estado de salud. Y también para el caso de servicios odontológicos reconstructivos, si es que los necesita, la víctima deberá recibir todos los servicios que necesite, obviamente, por los daños causados, pues como consecuencia del delito de la violación de sus derechos humanos. Ok.
Y bueno, compañeros, hasta ahora pues es lo que nuestro resumen, nuestro análisis acerca de esta ley, del énfasis sobre todo en las víctimas y cómo se va a dividir o a escalonar la atención médica con respecto a las víctimas. Es lo más importante y bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Equipo 3, ¿verdad? Les comenté que ustedes iban a calificar. Sí, así es. Sí, ok. ¿Qué consideraciones encuentran en la exposición de sus compañeros y cuáles son los puntos relevantes que ustedes pueden nombrar justamente de esta exposición? Pues yo considero que uno de los puntos más relevantes es saber que aunque la víctima no tenga ningún tipo de que sea derechohabiente, pues se le tiene que brindar todos los servicios necesarios para poder estabilizarlo. Ok, todos los servicios necesarios. Primero que nada, vamos a recapitular. Sus compañeros nos hablaron que justamente la calidad de víctima, ¿cómo se adquiere, jóvenes? Con esa, ¿qué es lo que, qué supuestos nos hacen tener la calidad de víctimas? Cuando una persona recibe... Adelante. No, sí, tú continúa. Perdón. Cuando una persona, pues bueno, recibe un daño, sea físico o mental, debido a un delito o un abuso de sus derechos humanos, se le considera a esta persona una víctima directa. También hay víctimas indirectas, que son las personas que dependen de estas personas. En efecto, ok, y nos habla de dos supuestos. El primer supuesto es que te violenten tus derechos humanos, o el segundo supuesto es que haya sufrido la comisión de un delito. Con estas dos hipótesis, ya sea una o la otra, tendrás esa calidad de víctima, ¿ok? Y entonces al tener esa calidad de víctima vas a tener derecho justamente a todos estos, valga la redundancia, derechos que se te consagran en la Ley General de Salud, en su reglamento. Todos estos derechos para esa atención médica. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué derechos pueden resaltar equipo 3 que tienen las víctimas en relación a la atención médica? Otro que me pareció muy importante es que también establece el tiempo en el que se va a dar la consulta. Si esta es una emergencia, debe ser de inmediato. Y si no, como máximo el plazo para la cita es de 8 días. De 8 días. Ok. ¿Qué otro derecho? Ok, entonces aquí estamos hablando de una consulta urgencia inmediata. En caso de no ser así, bueno, no mayor a 8 días esa consulta. ¿Qué más? ¿Qué otros derechos? Pues como le vamos a brindar atención médica a la víctima, si es que el centro o el hospital no cuenta con los insumos, antes de referirlo a otro hospital, tenemos que estabilizarlo, o sea que el paciente esté relativamente bien. Ok, se estabiliza el paciente. Sí, otro, doctora, sería el seguimiento que se le tiene que dar, que yo creo que eso sería de lo más importante ya después o posterior a su atención, ¿no? El seguimiento ya sea en laboratorios, en estudios de imagen, ¿sí? Que al final de cuentas esto pues, va a ser favorable o desfavorable para su vida. Ok, y que estos justamente deben de ser de carácter, ¿qué, jóvenes? ¿Gratuitos o se tendrán que cobrar? Gratuitos, por lo que entendí. Gratuitos, como ya lo mencionaron, no importando si eres o no derechohabiente. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues son unos derechos muy específicos, muy peculiares los que tienen los derechos. Lo que tienen ahora sí las víctimas, los derechos de las víctimas en la prestación de atención médica, en donde justamente nos dice que van a tener derecho a esta prestación de atención médica de forma gratuita, sin importar la derechohabiencia, en donde entra tanto la consulta médica o asistencia médica, así como los estudios de gabinete. ¿Qué más, jóvenes? Los estudios de laboratorio y los de imagen. Imagen, laboratorio. Si necesita algún tipo de prótesis, jóvenes, ¿entrará también de forma gratuita? Sí, también entra dentro de los materiales. Ok. ¿Odontológicos? También. Sí.
Ujú. Entonces es muy amplia la atención a las víctimas, ¿no? En materia de prestación de atención médica. ¿Qué opinan? Sí, por lo que he comentado, es muy completa y gratuita. Ujú, es completa y gratuita. Bueno, jóvenes, ¿por qué el hecho de analizar lo que nos prevé justamente este capítulo de la atención médica a víctimas? Es porque ustedes médicos el día de mañana pueden en algún momento tener justamente como paciente a una víctima. Entonces, ustedes tendrán que procurar que esa atención médica se dé lo más completa posible. Que si no es derechohabiente, bueno, pues ni modos, es una víctima y con eso no importa si es o no derechohabiente. ¿Quién es la persona encargada ya de dar ese reconocimiento como tal? Las personas o autoridades encargadas para dar ese reconocimiento de víctimas son los que vulneraron esos derechos humanos. Ejemplo, si se negó una asistencia médica y derivado de ello se está vulnerando el derecho a la protección de la salud, siendo esto un derecho humano, entonces la misma institución podrá hacer la gestión ya meramente administrativa para el reconocimiento de víctima. ¿Ok? El Ministerio Público, la CNDH, son las instituciones que ya te hacen oficialmente ese reconocimiento de víctima con la finalidad de que esa víctima pueda ser registrada en el Registro Nacional de Víctimas. Otra cosa, jóvenes, es la calidad de víctima. La calidad de víctima se adquiere con el simple hecho de que se te hayan vulnerado tus derechos humanos o que se haya cometido un delito en tu contra. ¿Sí me doy a entender? Una es ya la acreditación como tal, oficial, y otra la calidad. Vamos a encontrar tres tipos de víctimas: las víctimas directas, las víctimas indirectas y las víctimas potenciales. Víctimas directas, aquellas personas que sufren directamente el daño. Víctimas indirectas pueden ser los colaterales, los descendientes o los ascendentes. Ejemplo, una persona que muere en vía pública, ¿quién sería la víctima directa y quién serían las víctimas indirectas? Directa a la persona que fallece, indirecta a sus familiares. En efecto, ¿ok? Los familiares. Y víctimas potenciales. ¿Quiénes son esas víctimas potenciales, jóvenes? Son aquellas que evitan justamente la comisión del delito o que evitan que se siga violentando estos derechos humanos. Esas serían las víctimas potenciales. Ejemplo, ustedes el día del mañana atienden a un menor de edad, al parecer, con maltrato infantil. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer, jóvenes? Reportar el caso con las autoridades pertinentes. Ok, reportar el caso. En este caso, la autoridad competente será Ministerio Público, ¿vale? Por probable maltrato infantil. Vamos a suponer que en este caso los que violentan a ese menor de edad son los padres y son quienes llevan a ese menor a la consulta médica. ¿Cuál sería la respuesta natural que tengan esos padres? Que se porten Que se agresivos. enojen. Negarlo, mentir. Okay, que se enojen, ocultarlo, Que que no dejen agredan. hablar a la víctima. Que no, ya no dejen que ustedes continúen con la entrevista con ese niño, que sería en este momento la víctima. Entonces, esta situación a ustedes en algún momento los pudiera llegar a poner como víctimas potenciales. Sí, totalmente. Sí, ¿por qué? Porque ustedes al detectar justamente que ese niño ha sido violentado, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van ustedes a permitirlo? No. No. No, ¿por qué? Porque ustedes, ¿cuál es su labor? Pues dar vista al Ministerio Público y con ello se va a tratar de evitar este hecho. ¿Ok? Aquí tenemos, jóvenes, ahora sí, la clasificación de víctimas. Ya se las mencioné. ¿Qué más me pueden decir, equipo 3, con respecto a estos derechos que tienen las víctimas en atención médica? Unas cosas. Espérame. Te voy a mostrar unas cositas. Bien bonito.
No, licenciada, no sabría qué más faltaría mencionar. ¿Qué más decir? Ok, miren, pues realmente todo se mencionó. Anteriormente yo Licenciada. dejaba... Sí, escucho. Brian. Yo tengo una pregunta. Sí, así es, mucho gusto. El BIS 6, aquí menciona algo, pues a mí me pareció interesante y yo no entendí muy bien acerca de, no se condiciona, hablamos de la nacionalidad ni de la posición socioeconómica, pero también acerca de la denuncia o la querella. Esta parte no la entendí. ¿A qué se refiere esto con que no se condiciona la prestación de los servicios a pesar de la denuncia o de la querella? No, aquí a lo que se refiere es que tú, vamos a suponer víctima, vamos a suponer que vienes en el transporte público, te asaltan y derivado de ese asalto te lesionan. En ese momento te llevan al hospital. Desde ese momento que tú eres referido al hospital, tú ya tienes la calidad de víctima. ¿Por qué? Porque sufriste un asalto. Te violentaron y, más aparte, también te lesionaron. Entonces, para que te reconozcan esta calidad de víctima, no es necesario que tú vayas primero al Ministerio Público a denunciar el hecho. ¿Qué quiere decir esto? De decir, oye, ¿qué crees, Ministerio Público? Te vengo a decir que el día de hoy, al venir en la combi, la ruta tal, sufrí un asalto. A esto se refiere, a que no debe de ser condicionado en este momento la prestación de servicio de salud. Llega, vamos a suponer, llegas de referencia al ISSSTE y tú no eres derechohabiente ISSSTE. Entonces, el ISSSTE en ese momento no te puede negar la atención médica. ¿Por qué? Porque tú le estás explicando que sufriste un asalto y derivado del asalto te lesionaron. Entonces, el ISSSTE en ese momento tendrá que darte esa atención médica en calidad de víctima y no esperar que tú vayas a denunciar y posteriormente con la denuncia en mano vayas a solicitar el servicio. ¿Sí me doy a entender, Brian? Excelente, licenciada. Claro que sí. A eso Gracias. se refiere, ¿ok? No condicionar por la denuncia o querella, sino simplemente es tu palabra de buena fe en ese sentido de decir que acaban de cometer un delito en tu contra. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues entonces vamos a continuar. A mí me queda en duda si terminamos el reglamento, porque revisando, tengo al equipo 8 que expuso lo que fue la ley. No, es cierto, el equipo 7 que expuso y lo calificó el equipo 9. ¿Es correcto? Sí. Ok. Lo calificó el 5. Sí, y ahorita equipo 8 lo calificó el equipo 3. Entonces, él no me han enviado la calificación. ¿Quién expuso reglamento, jóvenes? ¿Qué equipo expuso reglamento? Creo que fue el 9, ¿no? No, me parece que no se vio reglamento, solo nos quedamos hasta el capítulo 4 de la ley. De la ley, fue pura ley. Entonces vamos a exponer Sí. reglamento, jóvenes. Sí, porque revisé. Licenciada. Sí, escucho. Escucho. A mí también nada más me quedó una pequeña duda. En el BIS número 2, con lo de las víctimas, que hace como la referencia a la Ley General de Víctimas como tal, para la definición, decía también que pues son consideradas víctimas aquellas personas que hayan que se les haya puesto en peligro o se hayan lesionado sus bienes jurídicos. Aquí, estos bienes jurídicos, ¿a qué hacen referencia? Es que estos bienes jurídicos, aquí es la comisión del delito, ¿ok? Cuando tú eres víctima de un delito, pues finalmente se te lesionan todos estos bienes jurídicos, ¿ok? Aquí, ¿cuál es la tutela tu patrimonio? Si en este caso, no sé, fue un robo. Este es el bien jurídico, se le llama bien jurídico tutelado. Entonces, en ese momento se te lesionó ese bien jurídico tutelado que era el patrimonio. Si sufres lesiones, en este caso, el bien jurídico tutelado es tu integridad. Entonces, la integridad, ese es aquel que se está lesionando. Si sufres violación, entonces el bien jurídico tutelado es tu libertad sexual y se me fue el otro término. Ahorita te lo comento. A eso se refiere.
a ese bien jurídico tutelado. ¿Qué es lo que en este momento ese delito castiga? Eso es lo que finalmente la ley te protege. A eso se refiere el bien jurídico tutelado. Se va con relación a los delitos. Y ya derechos humanos, bueno, pues esto es amplio, ¿ok? Todas las violaciones que se pueden dar en materia de derechos humanos. Eso es desde el punto de vista lo que la Constitución nos prevé o bien los tratados internacionales. Tu libertad sexual. Y otra cuestión. ¿Ok? En violación, se me fue. Ajá. ¿Qué más? Sí. Y otra cuestión, por ejemplo, en dado caso de que por alguna situación a lo mejor hubo un asalto y pues se tuvo una víctima, pero pues no sé, a lo mejor llegaron policías y dispararon a los delincuentes. ¿Estos delincuentes entonces también entrarían como calidad de víctimas por recibir el disparo o simplemente se les atendería como cualquier otra persona por la urgencia de esto mismo? No, finalmente ellos, si bien es cierto, están lesionados, pero no cometieron a ellos no se les cometió ningún delito y tampoco se les vulneró sus derechos humanos, que bueno, ellos lo van a hacer valer, ¿no? De decir, es que el policía me pudo haber esposado y aún así me disparó. Entonces, por lo tanto, me están vulnerando mis derechos humanos. Eso ya tendríamos en algún momento que determinarlo. Pero sí, tú como médico sabes que esa persona está lesionada porque el preventivo, el policía, evitó la comisión del delito o la continuidad de la comisión de este delito, entonces en este momento no es víctima. ¿Por qué? Porque tal vez lo único que hizo el policía fue repeler también la agresión en este caso, del asaltante, ¿no? Porque a lo mejor el asaltante también traía arma de fuego. Entonces saca el arma de fuego y lo que hace el policía repele la agresión. Entonces, no lo pudiéramos considerar en carácter de víctima, salvo que él en algún momento llegara a determinar que fue un exceso de la fuerza y que esto lo vulneró y que se le violentaron sus derechos humanos. Pero eso ya será más adelante. En este momento yo te puedo decir que no. Claro, siempre y cuando tú tengas la certeza que esta persona fue el agresor. Ok, ¿Sí muchas me doy a gracias, entender? licenciada. Sí. Sí, Bueno, bastante jóvenes, bien. entonces, sí, vamos ahora a ver reglamento, porque eso sí me interesa. Vamos a exponer equipo 1. Vamos a exponer reglamento, por favor. No, equipo 2, porque el equipo 1 los pares estaban exponiendo ley. Equipo 2, reglamento, por favor. Voy a dejar de presentar para que... Sí, equipo 2, ¿sí me escuchó? Bueno. Sí, doctora. Ah, ya, es que como... Estamos poniéndonos de Sí, acuerdo. quién adelante. presenta. Digo, insisto porque como los escuché en silencio, dije no se me haya ido el internet. Licenciada, ¿y quiénes van a evaluar el equipo 2? Ok, equipo 2, que lo evalúe el equipo 6. Licenciada, una pregunta en lo que mis Ujú. compañeros ponen sus diapositivas. ¿Hay alguna Sí. ley o artículo de la Ley General de Salud que regule las consultas médicas en línea? No, las consultas médicas en línea no. Es lo que estaba también así como las consultas que a veces se da por vía WhatsApp. Ujú. Como tal, no está una regulación. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo, jóvenes? Que, bueno, pues a veces ya es muy fácil mandarle los laboratorios por vía WhatsApp, que finalmente también pudiera ser por línea, al médico. El médico le das tus malestares, el médico te contesta y, bueno, a veces te receta.
¿Qué implicación puede tener, jóvenes? La implicación aquí es de riesgo para el médico. ¿Por qué? Porque por ahí a lo mejor pudo haber habido algún tipo de mala interpretación en este tipo de mensajes y resulta que das un maltratamiento y derivado de este maltratamiento viene algún daño ocasionado al paciente. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que el paciente en algún momento los pudiera llegar a demandar y decir, aquí me recetó y aquí está todos los mensajes que él me envió. ¿Sí me doy a entender? Esa sería en este caso, la consecuencia jurídica que en algún momento pudiesen tener para quienes, para ustedes médicos, que los pone finalmente expuestos el hecho de estar contestando por mensaje. Si bien es cierto, hay un programa de la misma Secretaría de Salud Federal en donde te habla que la asistencia médica, bueno, por teléfono, pero solamente es una orientación médica la que se te da, no es una consulta médica como tal. Porque de hecho sí es un programa de que, bueno, te pones en contacto y ellos se supone que te dan esa orientación para que tú posteriormente acudas bien a una asistencia médica. Yo no lo tengo reglamentado, todavía no está regulado como tal. No sé si con esto dé contestación a tu pregunta. Sí, licenciada. Y ya para terminar, derivado de este servicio de consulta médica, ¿podemos cobrar? Por vía WhatsApp. Sí. O por vía, pues sí, de que puedes cobrar, puedes cobrar. Aquí yo nada más diría, y vuelvo a lo mismo, y a lo mejor eso es una frase que yo tengo. Mientras que nada pase, nada va a pasar, jóvenes. Pero el día de que pase algo, entonces, ¿quiénes quedan expuestos? Ustedes médicos, porque recuerden que ustedes médicos, ¿qué es lo que tienen que hacer con el paciente? Explorarlo, ¿no? Para eso tienen sus guías de práctica clínica, para eso tienen la norma oficial mexicana, en donde decir, ¿cómo se hace la historia clínica, jóvenes? Debe de Interrogando y Con explorando. interrogatorio completo. Interrogatorio, Exploración completa. exploración. Física. Ahí ustedes me están diciendo, entonces, ¿cómo tiene que ser esa consulta médica? ¿Presencial o virtual? No, sí, presencial. Presencial. Entonces, por aquí el problema, ¿para quién sería, jóvenes? Para el médico. Para el médico. ¿Que lo puedes hacer? Yo te diría, pues claro que lo puedes hacer. A lo mejor ciertas especialidades, yo digo, ay, ¿para qué nos hacen venir? Ya con que le mandamos los laboratorios al médico, pues ya tenemos que nos contesten y ya, ¿no? Pero no es así. Siempre tú tienes que explorar a tu paciente. Licenciada, Adelante. además hay otra parte, ¿no? Acerca del expediente, que todo lo que se realiza a un paciente tiene que adjuntarse al expediente clínico, que es una herramienta pues muy útil para distintos ámbitos. Entonces, pues, las consultas por WhatsApp, pues no se permite pues agendar ese tipo de situaciones al expediente. Y se expone como tal tanto el paciente como los médicos. Exactamente, pero aquí, ¿quién es el que va a hacer valer en algún momento si algo no sale bien? Pues el paciente es el que se va a ir a encontrar el médico. No, doctor, es que usted me recetó dicloxacilina y no amoxicilina, ¿no? Ejemplo. Ay, pues a lo mejor fue un error de dedo, ¿no? O inmediatamente así el redactor de WhatsApp lo tomó y yo médico no me percaté. Un ejemplo burdo, pero pudiera llegar a pasar. Entonces, jóvenes, sí se da de que a veces ya con la confianza que también uno lo tiene al médico, oiga, doctor, ¿qué cree? Empecé a estar mal. ¿Qué me tomo? Ah, pues vete a hacer un general de orina y me lo mandas, ejemplo, ¿no? Ya le mandas al general, ah, sí, mira, sí, traes infección. No sé, tómate ciprofloxacina por 7 días. Ya. Y ya uno como paciente efectivamente te funcionó y quedó bien. Pero ¿qué pasa cuando no funciona? Cuando no funciona es aquí cuando vienen los problemas. Y si esto trajo a consecuencia algún tipo de daño, vamos a suponer, a lo mejor el médico nunca me preguntó si era alérgica o no a la ciprofloxacina, ¿no? Y en eso me muero. ¿Tú crees que mis familiares se van a quedar tranquilos? Yo les pregunto. Licenciada, pero es que, bueno,
Ahora con esto de la pandemia, pues a muchos pacientes no les queda de otra más que consultar a sus doctores por vía WhatsApp. Ah, ok. Aquí estamos hablando de una situación de fuerza mayor. Así se llama. Jurídicamente es fuerza mayor. Ese es el concepto. Aquí tal vez se justifica el hecho de decir, derivado de la pandemia no puedo acudir a los servicios de salud, ¿sale? Inclusive a nivel público están los servicios de salud, unos todavía inhabilitados. Entonces, ¿qué hago? Acudo a un servicio público, pero también el médico me dice que no le permiten dar consultas, porque inclusive se prohibieron, ¿eh? Los médicos particulares estaban en un momento igual, cerrados sus consultorios. Entonces, no me queda más que, para dar continuidad ahora sí a mi paciente, pues estarlo monitoreando a través de WhatsApp, a través de una videollamada, a través de ahora sí, de un medio virtual. Aquí, como dicen, el fin justifica los medios, porque estamos ante una situación de fuerza mayor. ¿Sí me doy a entender, jóvenes? Pero si ya ordinariamente doy mi consulta por WhatsApp o por un medio digital, no sería viable. Por lo mismo que ahora sí, las mismas normas oficiales mexicanas nos establecen el mismo situación de expediente clínico, cómo voy a valorar y cómo voy a integrar esa historia clínica para el paciente. Entonces, estaríamos en muchas deficiencias de esa atención médica, jóvenes. No sé si me doy a explicar. Sí. ¿Sí? Okay. De que pueden cobrar, pues sí pueden cobrar, tarde que temprano están prestando un servicio. Un servicio profesional, en este caso la consulta médica. Sí se puede cobrar, sí. Aquí realmente quien se queda expuesto son ustedes. Ustedes ya sabrán el día de mañana sí bueno, ahora sí se acostumbran a estar dando de esa manera sus consultas, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Creo que no, muchas gracias. No, creo que no. Ok, pues vamos a empezar con reglamento. Adelante, equipo, 20 minutos, por favor. Evaluación, entonces corre a cargo del equipo 6. ¿Sí? Doctora. Ok. Sí. No se escucha, jóvenes. Brenda. Ya. Okay, bueno, somos el equipo 2. Vamos a empezar con el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Bueno, el primer artículo nos va a hablar de que el reglamento se aplica a todo el territorio nacional con el objetivo de cumplir esta Ley General de Salud. El 2 va a ser la ley o la secretaría que se refiere a la Ley General de Salud que la va a hacer cumplir. El artículo 3 va a ser el cumplimiento del reglamento de la Secretaría y de los gobiernos. El cuarto dice que la Secretaría deberá omitir las normas oficiales mexicanas para esta atención de la salud. El quinto sería la Secretaría debe evaluar la prestación de estos servicios. El 6, la Secretaría va a fomentar los programas de atención médica. El 7, los conceptos van a ser de atención médica, de demandante y solicitante. El 8 nos va a hablar de las actividades de atención médica, de prevención, de rehabilitación, curativas y paliativas. El 9 nos va a hablar sobre la atención médica y científica y ética.
El artículo 10 nos va a hablar sobre los establecimientos de la atención médica. El 11 va a hablar sobre los recursos y centros de readaptación que deben existir, consultorios médicos o quirúrgicos. El 12, pues, se pueden realizar ferias deportivos, etcétera. El 13 nos va a hablar sobre la universalización de la cobertura de salud. El artículo 14 sobre los criterios de acuerdo a la población. El 15 sobre las unidades de autosuficiencia regional. El 17 sobre los servicios privados y el cumplimiento de las normas. El 18 sobre los centros de atención médica que deberán de contar con un responsable certificado. Y el artículo 19 sobre los deberes que debe de cumplir. El artículo 20 nos habla sobre los horarios. El artículo 21 sobre el personal idóneo que debe de existir en cada unidad de atención médica. El artículo 23 sobre la certificación. El artículo 24 sobre archivos del personal. Y el artículo 25 sobre la gafeta de identificación que debe de portar todo el personal que va a atender a los pacientes. El artículo 26 sobre los servicios de atención médica. Asimismo como el artículo 27 que habla prácticamente de lo mismo. El artículo 28 sobre que la Secretaría debería emitir las normas oficiales mexicanas para todo el personal médico. El artículo 29 nos habla sobre la obligación médica y de proporcionar toda la información pertinente, ya sea a los tutores o a los padres que sean del paciente. El artículo 30 nos habla sobre la obligación médica de proporcionar el expediente clínico, ya que sea solicitado. El artículo 31 sobre la participación del personal en programas de promoción a la salud. El artículo 32 nos habla sobre cómo conservar el expediente, que sea mínimo de 5 años. El artículo 33 nos habla sobre las vacunas. Y asimismo el artículo 34 sobre la aplicación. El artículo 34, perdón, es que se debe de anotar específicamente en la cartilla nacional de vacunación las vacunas que se han aplicado. El 35 se deben notificar las enfermedades infectocontagiosas. El artículo 36 sobre las personas infectadas que laboran en una unidad no deberán de presentarse a laborar. El artículo 37 sobre toda la documentación con información correspondiente que se debe de llenar. El artículo 38, los cuadros básicos de la Secretaría de Salud, de los que ya nos había hablado la Ley General de Salud. El 39 sobre la Secretaría de Economía, que va a fijar esos precios de los productos que se van a distribuir. El 40 sobre las costas y ajustadas de la ley, que ahí intervendría la Secretaría de Economía. El 41 sobre la Secretaría de Economía, aquí lo mismo, que fijará las cuotas públicas y privadas. El artículo 42 nos habla sobre los lugares visibles que se deben de proporcionar. Y el 43, la elaboración estadística de la salud. Haciendo el 44 sobre el prohibido que el Consejo de brindar atención médica sin certificación, o sea que deben estar certificados para dar una atención médica. Y el 45 sobre la regulación de las visitas. Seguimos con el capítulo 2.
Bueno, vamos a ver lo que es el capítulo 2. Esto va a tratar sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y su participación, bueno, en la comunidad. Bueno, tenemos que el artículo 46, vamos a encontrar lo que son los procedimientos de orientación y asesoría a los demandantes y usuarios. Esto, pues, esto lo va a dictar las autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de salud. Esto, pues, para beneficio de los usuarios que demanden, pues, el servicio. En el artículo 47 vamos a encontrar la formación de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de mejoramiento de la salud individual y colectiva, así como en los de prevención. Esto pues va a ser en la prevención de enfermedades, accidentes y de rehabilitación. En el artículo 48 vamos a encontrar que los usuarios tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de una calidad idónea. Igualmente a recibir atención profesional y éticamente responsable. Igual el trato hacia ellos tiene que ser con respeto y bueno, tiene que ser digno de profesionales de la salud y de los técnicos auxiliares. En el artículo 49 son las disposiciones que la institución dará hacia las personas que van a utilizar los servicios. Esto pues para la conservación del mobiliario, equipos médicos y materiales que se pongan a la disposición del usuario. En el artículo 50 es la solicitud de internamiento de enfermos. Esto es en caso de que la persona que necesite ayuda no lo pueda pedir por sí mismo. Entonces, toda persona puede solicitar este internamiento. En el artículo 51 vamos a encontrar sobre las quejas, reclamaciones y sugerencias respecto a la prestación de los servicios y en relación a la falta de probidad. En su caso de los servidores públicos o privados. Esto pues solamente para señalar que las autoridades sanitarias y las instituciones de salud van a señalar los procedimientos que pues, que debe llevar el usuario para tener una queja o sugerencia. El artículo 52 es sobre las irregularidades en la prestación de servicios y bueno, toda persona, en caso de alguna irregularidad en la prestación, toda persona podrá comunicarle a la Secretaría o demás autoridades que sean competentes. En el artículo 53, está relacionado al artículo anterior, será necesario señalar la irregularidad, el nombre y domicilio en donde fue llevado a cabo la irregularidad, desde el establecimiento, e igual del personal que la llevó a cabo, así como el nombre y domicilio pues, del denunciante. En el artículo 54 se van a elegir como tal las diligencias necesarias para comprobar la denuncia. Y en el artículo 55 se va a hacer el dictado de medidas necesarias, así como las sanciones correspondientes. Aquí, pues, comprobada la infracción, la Secretaría de Salud pues va a ver cómo se puede arreglar ese problema, si es algo como tal del personal o algo como tal del establecimiento o, bueno, en caso de que haya falta material o así. Y pues bueno, eso sería todo del capítulo 2. Bueno, pasamos al capítulo 3, el cual nos va a hablar de las disposiciones para las prestaciones de servicio. Esto va a ser en los consultorios. Ahora, en el artículo 56 nos va a definir qué es un consultorio, el cual va a ser cualquier establecimiento público, ya sea social o privado, que sea también de forma independiente o esté ligado a algún servicio hospitalario. Se nos va y tengo que terminar este tema. Ay, perdón, estaba muteado. Sí, le comentaba, el capítulo 3 va a ser para las disposiciones para presentar los servicios en un consultorio. El artículo 56 nos va a definir qué es un consultorio, que se refiere a cualquier establecimiento, ya sea público, social o privado, y que sea independiente o esté ligado a algún servicio de hospital, el cual va a presentar atención médica a pacientes ambulatorios. El artículo 57 nos habla de los establecimientos, bueno, que se va a considerar como cualquier establecimiento de consultorio a aquellos lugares donde ¿cómo se dice? Preste servicios para la reducción de peso. El artículo 58 nos va a hablar de que todas las actividades que se realicen en los consultorios quedarán restringidas al desarrollo de los procedimientos de atención médica
pero que no requieran alguna hospitalización a los pacientes. El artículo 59 nos explica las áreas que con las que debe contar un consultorio, en las cuales debe haber una sala de espera, también un lugar específico para poder interrogar al paciente, al igual que un lugar específico para poder realizar la exploración física del paciente. Igual deberá contar con un área de control administrativo y bueno, que las instalaciones sanitarias sean adecuadas. Y bueno, el artículo 60 igual nos comenta que el consultorio deberá contar con el equipo inmobiliario instrumental que marque las normas oficiales mexicanas. Brenda, ¿estás ahí? ¿Quieres seguir? El artículo 61. Bueno, el artículo 61 nos habla acerca sobre que los consultorios que se encuentren dentro de un hospital y que sean utilizados para el mismo no van a requerir una licencia sanitaria individual. En el artículo 62 nos dice que todos los consultorios deben de llevar un registro diario de los pacientes de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. En el artículo 63 nos dice que todo consultorio debe de contar con un botiquín de urgencias y los insumos que pues marcan las normas. En el artículo 64 nos dice que todas las recetas expedidas a los usuarios pues deben de contar con el nombre tanto del profesional de salud, de la institución, también el número de cédula profesional, el domicilio del establecimiento en donde se está brindando la atención médica, la fecha de su expedición y la firma del médico. En el artículo 65 habla acerca de que las recetas expedidas por todo especialista de medicina deben de contar con el número de registro de su especialidad. En el artículo 66 nos habla acerca de que para que funcione adecuadamente un consultorio especializado debe de contarse con al menos con un profesional de la salud que tenga la especialidad. Y el artículo 67 se encuentra derogado, mientras que en el artículo 68 nos habla que acerca de que todos los consultorios, incluyendo los odontológicos, que utilicen fuentes de radiación, deberán de sujetarse a lo que se encuentre dispuesto en el capítulo 9 de este reglamento y a las normas oficiales mexicanas. Ok, ¿qué más? Sí, 5 minutos más, jóvenes? Sí, doctora. Ay, sí. Bueno, y ya por último queda el capítulo 4. Bueno, empezando por el artículo 69, nos va a dar la definición de lo que es un hospital. Con respecto al artículo 70, nos va a dar la clasificación de los hospitales de acuerdo a su grado de complejidad y el poder de resolución. Están desde el hospital general, el hospital de especialidades y la definición de un instituto. En el artículo 71, mencionaba que todos los establecimientos públicos y sociales y también los privados deben de brindar atención a todo usuario. El artículo 72 nos da la definición de lo que es una urgencia médica. El artículo 73 nos habla de que el responsable de servicio de urgencias debe de estar obligado a tomar las medidas necesarias que van a asegurar la valoración médica del usuario y también de tener un tratamiento completo tanto de la urgencia y la estabilización del paciente. En el artículo 74, cuando en el establecimiento no se pueda como poder estabilizar al paciente, no tenga las condiciones, se debe de referir a otro hospital. En el artículo 75 nos menciona que el traslado se debe de llevar a cabo con recursos propios de la unidad que hace el envío y eso también debe de contar con la responsabilidad de su encargado y conforme a las normas respectivas. En el artículo 76 nos menciona que los usuarios cuando ingresen voluntariamente, ese es cuando sea solicitado por el propio enfermo.
En el artículo 77 va a ser el ingreso involuntario. Ese cuando el paciente se encuentra enfermo, pero no lo pueda solicitar por sí mismo. En el artículo 78 es el ingreso obligatorio, perdón. Este va a ser cuando sea ordenado por la autoridad sanitaria, esto para evitar riesgos y daños para la salud de la comunidad. En el artículo 79 nos habla del egreso voluntario. En el artículo 80 nos menciona que todo paciente debe de firmar un consentimiento informado. En el artículo 81, en caso de que el paciente no tenga como la capacidad de firmar el consentimiento, este también lo pueden firmar los familiares. En el artículo 82 nos habla de las características del consentimiento y este debe de tener el nombre de la institución, el nombre o la razón social del hospital, el título del documento, el lugar, la fecha, el nombre o firma de la persona que otorgue la autorización y el nombre y firma de los testigos. En el artículo 83 mencionaba que si no había como algún familiar y el paciente estuviera inconsciente, se podía realizar una operación o por así decirlo, y nada más tenía que estar como de acuerdo dos testigos. En el artículo 84 nos menciona que toda medida que sea diagnóstica, preventiva, terapéutica o de rehabilitación y que tenga un carácter experimental, se debe de aplicar los artículos 101, 102, 103 y 104 de la ley y otras disposiciones aplicables. En el artículo 85 mencionaba que el establecimiento podía retener al paciente o en algunos casos el cadáver, esto para asegurar el pago. ¿Que podía o que no podía retener? Sí, nada más decía que para garantizar el pago de la atención que médica podía prestada. O que no podía retener. La pregunta es precisa. No, que no se podía porque mencionaba que sería creadora de sanciones previstas por el reglamento. Ok, ¿qué más? En el artículo 86 mencionaba que cuando se realizaba una atención médica en pacientes detenidos, el hospital no se podría hacer cargo. Ya ahí tendría que, como por ejemplo el MP, hacerse responsable de su custodia. El artículo 87 mencionaba de los servicios de urgencia, que estos deberían de contar con los recursos suficientes para la atención del paciente. En el artículo 88 mencionaba que todo hospital, de acuerdo al grado de complejidad o su poder de resolución, se deben de integrar las comisiones y comités señalados por la ley, los reglamentos y las normas técnicas que emita la Secretaría. En el artículo 89 mencionaba que todo hospital debería de contar con un responsable para el manejo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, eso para el uso clínico. En el artículo 90 mencionaba que el hospital tenía que tener un registro actualizado de todo el personal de salud que estuviera laborando en ese hospital. En el artículo de 91 mencionaba las características del certificado de defunción. En el artículo 92 mencionaba que en el caso de que hubiera una muerte violenta, una presunta muerte vinculada a un hecho ilícito, se debería dar aviso al MP. En el artículo 93 solamente se podían practicar necropsias a los establecimientos debidamente autorizados de conformidad con respecto a los reglamentos. En el artículo 94 mencionaba que la Secretaría debería de emitir normas técnicas que se deben sujetar a las actividades que se desarrollen en las unidades de cirugía que sean de corta distancia. Y en el artículo 95 mencionaba que los hospitales deberán contar
con una dotación de medicamentos y que se debería elaborar las 24 horas del día durante todo el año. Y sería todo. Ok, a ver equipo, quiero la definición de atención médica y de servicio de atención médica. Equipo 6, váyase preparando porque también les voy a preguntar y váyanme haciendo las consideraciones al equipo, por favor. Equipo 6, de respuesta a lo que estoy pidiendo. ¿Qué es la atención médica y qué son los servicios de atención médica? Ay, yo, doctora, Bueno, perdón. Ay. A ver, equipo, Bueno, expositor. Sí, la atención médica menciona que es el conjunto de servicios que se deben proporcionar al individuo, eso con el fin de proteger y promover y restaurar su salud. Y el servicio de atención médica va a ser el conjunto de recursos que van a intervenir sistemáticamente para la prevención y la curación de las enfermedades que afectan a los individuos, así como su rehabilitación de los mismos. Ok, entonces, atención médica y consulta médica es lo mismo. Equipo expositor. Atención médica y consulta médica. No, porque, bueno, los servicios son los recursos y la atención pues, son propiamente los servicios que se brindan como personal de salud. En efecto, ok, entonces atención médica van a ser todos los servicios. La consulta médica pudiera ser algún tipo de servicio que se está brindando para esa atención médica, jóvenes. Les pregunto. Puede ser parte. Ok, ¿el servicio de nutrición pudiera ser parte de la atención médica? Sí, también. Ok, está bien. Entonces, aquí quiero que resalten, jóvenes. Atención médica no es lo mismo que consulta médica. Esto genera confusión en las instituciones y piensan que por el hecho de estar dando una consulta médica ya están dando la atención médica. Sin embargo, la atención médica, jóvenes, va a ser el conjunto de servicios que se le va a proporcionar al individuo justamente con la finalidad de promover, proteger y restaurar la salud. Y vuelvo al concepto de salud. ¿Qué se entiende por salud? Armando, Patricio, el concepto de salud, por favor, vuélvemelo a mencionar. Es el estado de bienestar, tanto emocionalmente como mentalmente y físicamente. Emocionalmente, ¿me estás preguntando o me estás contestando? No, es afirmación. Ok, lo dejé de tarea, lo quiero conciso porque emocionalmente, mentalmente, o es uno o es el otro. Es el completo estado de bienestar biopsicosocial. Ok, vamos a definirlo. La Ley General No de Salud, solo por la eso yo les ausencia dejé de que dieran lectura. Ok, yo por eso les dejé que dieran lectura al artículo 1, al artículo 10, con esto, jóvenes, porque ahí viene el concepto de salud. Y vuelvo a lo mismo. Descíframe el concepto de salud. Ahorita que me estás diciendo que es un estado de completo bienestar biopsicosocial. Dímelo. ¿Qué integra este estado de completo bienestar? ¿Quién estaba participando? El bienestar físico, mental y social. Ok, es un estado de completo bienestar físico. Ok, luego nos dice mental y social. Entonces, la atención médica, jóvenes,
tiene que ser ese conjunto de servicios que se le van a proporcionar al individuo para este estado de completo bienestar físico, social y mental. ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí. Sí, licenciada. Sí. Entonces, la consulta médica no es la atención médica. Forma parte de ese servicio, sí. ¿Por qué? Porque a través de esas consultas o consulta médica yo voy a poder diagnosticar y al poder diagnosticar podré dar un tratamiento, ¿ok? Pero al dar este tratamiento a lo mejor voy a requerir de otros servicios. Ejemplo, el servicio de rehabilitación. Me encuentro que la persona no ha podido, después de la operación de su mano, no ha podido tener la funcionalidad al 100%, a lo mejor le falta rehabilitación. Entonces, ha llegado a ese completo estado de bienestar físico, jóvenes. Si todavía No, no no ha está llegado. su movilidad, No. no ha llegado. Entonces, necesito continuar con esa atención médica y dentro de esa atención médica viene el servicio de rehabilitación. ¿Me doy a entender? Para que no confundir que la consulta médica es lo mismo que una atención médica. Ujú. Ok, dentro de ese mismo capítulo primero nos habla, ¿en los reclusorios debe de haber quirófano, jóvenes? Sí. Ujú. ¿Para qué casos, jóvenes? Sí, bueno, hablaba que debe de existir una atención médico-quirúrgica para los problemas que se pudieran presentar. Ok, y si no, de lo contrario, si no se puede resolver ahí, entonces procedemos a hacer el traslado a la unidad para una mejor resolución. También cuando existen conciertos, jóvenes, que ahorita ustedes están en esta etapa, salvo que ahora, bueno, está quitándolo de la pandemia, debe de haber unidad médica. Sí, también. Sí, en todos los eventos. Sí, en todos los eventos, ¿ok? Cosa que a veces no se cumple. Ujú. Ahora, jóvenes, ¿de qué son encargados los responsables sanitarios? ¿Qué funciones tienen los responsables sanitarios? Pues un responsable sanitario, licenciada, tiene la Ujú. función de vigilar el correcto procesamiento de productos y servicios. Ok. ¿Y con quiénes se va a entender este responsable sanitario? Con el Ministerio Público, ¿no? Bueno, en este caso sería con la autoridad sanitaria, ¿sale? Ministerio Público en algún momento, pero de esto derivado de algún tipo de denuncia por una situación de comisión de un delito. Pero de primer momento va a ser con la autoridad sanitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el responsable sanitario finalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿O cuáles son sus funciones? Pues bueno, como decía mi compañero, es establecer y vigilar pues el desarrollo, que todo se haga de manera adecuada, también atender de forma directa las reclamaciones que se le puedan llegar a hacer, y bueno, así en pocas palabras. En pocas palabras. También complementando Ellos son los encargados de mantener. Ajá, a adelante. promover la salud, lo que es básicamente las tareas de prevención primaria, secundaria. Bueno, es que aquí yo estoy hablando del responsable sanitario de los establecimientos. No sé si te estás con la autoridad sanitaria. Creo que Digo, sí, me licenciada. permito aclararlo. Ajá, ¿sí? Aquí este responsable sanitario de los establecimientos jóvenes se va a encargar justamente de mantener actualizado esos archivos de el personal que está prestando los servicios de atención médica. ¿Cada cuándo se deben de actualizar esos archivos, jóvenes? Cada 5 años como mínimo.
Mínimo cada 5 años. ¿Por qué? Porque estamos ante la presencia de las certificaciones, en el caso de los especialistas. Las certificaciones tienen una vigencia de 5 años, la cual se deberá de ir renovando, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esos archivos deben de estar vigentes. Entonces, si las certificaciones tienen en promedio una vigencia de 5 años, entonces, por ende, estos archivos deben de estar continuamente supervisados y tener esta vigencia. ¿Ok? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más me pueden resaltar? Porque me tocaron en este caso, los artículos nada más así como que de eso trata, pero no sentí que me profundizaran más sobre los artículos. ¿Qué más? ¿Las instituciones privadas están obligadas a prestar atención médica gratuita, jóvenes? Solo en caso de De contingencias. desastres. Depende, ¿no? Y de Caso desastres, de exacto. contingencia, o sea, ahorita, por decir Sí. Por ejemplo, con lo de la pandemia, en la pandemia por COVID sí están obligadas. obligadas, ¿qué más? ¿Qué más nos pueden decir en relación a la prestación de servicios También en También, caso de de las desastres y instituciones privadas? urgencias, ¿no? Desastres, urgencias, ¿qué más? también tienen que formar a personal de la salud. Esa es otra que se le adjudica a las instituciones privadas. Como aquí, a ver si me puedes decirme un poquito más, Sí, más claro, es que claro, no. ajá, hablando de las instituciones privadas, mencionaba el reglamento acerca de que, claro, por ejemplo, una de ellas era brindar atención en casos de contingencia. También, por ejemplo, formar a personal de la salud, mencionaba así, y también, si mal no recuerdo, bueno, la promoción, pero recuerdo esto de la formación al personal de la salud, también era otro de las funciones de las instituciones privadas. Creo que más que personal eran recursos humanos para Ajá, la salud. exacto. Sí. Recursos humanos de la salud. Ok, jóvenes. Bueno, los establecimientos privados están obligados a prestar justamente esta atención médica a gente que tenga bajos recursos económicos y ante las urgencias sin cobro alguno. Ya todo esto en relación, por decir, a las pandemias, a los desastres naturales traen consigo las urgencias. En ese momento sí vino un temblor, al temblar se cayó el edificio, pues lógico, vamos a estar ante la presencia de urgencias de todas aquellas personas que en algún momento pudieron quedar atrapadas bajo los escombros o bien afectadas porque parte de algún tipo de estructura se les pudo venir encima y los lesionó. Entonces se actualiza la hipótesis de urgencia. También nos dice la ley que ellos están obligados también a proporcionar atención médica a las personas de escasos recursos económicos. Eso es lo que nos dice la ley. De que se lleve a cabo, eso es otra cosa. ¿Ok? Sin embargo, están obligados en esos supuestos. En cuestión de contingencia, chicos, vuelvo a lo mismo. Es un caso fortuito en el cual se están dando situaciones y va acompañado de una fuerza mayor. ¿Ok? Son, en este caso, hechos jurídicos que, bueno, nos ponen en una situación diferente a la que habitualmente estamos, sí. Entonces, sí están obligados, pero aquí, jóvenes, tendríamos que checar hasta qué punto los hospitales privados están obligados, en este caso, de estas contingencias, porque como ustedes ya lo vieron, ya se alargó la pandemia. Eso es una. Dos, si bien es cierto, proporcionaron servicios, pero no fueron de manera gratuita. El gobierno y las instituciones privadas celebraron acuerdos de colaboración, ¿sí? Creo que se fue. Sí. Sí.
¿Quién me escuchó, jóvenes? Sí, licenciada. Es que me sacó la red, me terminó. Bueno, estábamos comentando que en ese caso de COVID, una cosa lleva a la otra, porque bueno, puede llegar una persona justamente ya con esa insuficiencia respiratoria y en ese momento la pone en un caso de urgencia. Denme el concepto de urgencia, jóvenes, porque nada más no me lo mencionaron, pero no me dieron la definición de qué se entiende por urgencia. Adelante, equipo. ¿Qué es urgencia? Aquella injuria que ponga en riesgo la vida de una persona, un órgano o su función. A ver, aquella, ¿qué perdón? Injuria o afección que pueda poner en riesgo la vida de la persona o un órgano, una extremidad, igual y su función. Igual y su función. Nos dice, vamos a darle lectura textual, porque nos dice que se entiende por urgencia todo problema médico-quirúrgico, por eso realmente es la razón de la exposición, jóvenes. Nos dice que todo problema médico-quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función que requiera atención inmediata. Entonces, teniendo el concepto de urgencia, jóvenes, podemos decir que entonces los establecimientos públicos, en cuanto se actualice ese estado de urgencia, están obligados a proporcionarme la atención médica. Es por eso que, regresando al ejemplo, si una persona ya llega con esta insuficiencia respiratoria aguda que en cualquier momento puede perder la vida, estamos ante una presencia de urgencia. Entonces, la institución pública tendrá la obligación en ese momento de asistirme. ¿Sí me doy a entender, jóvenes? Sí. Sí, licenciada. Sí. Pero bajo este tipo de contingencia que se está llevando, si yo no llego a ese estado de urgencia, esa institución pública no está obligada a proporcionarme la atención. Y entonces tendré que irme a un hospital en donde yo pueda tener esa atención gratuita. Aquí sí, ahorita lo que se está dando con el COVID, que no importa si eres derechohabiente o no. Sí, yo no tengo ninguna derechohabiencia, entonces podrá acudir al IMSS. Sí, desde el momento que sé o dudo que tal vez pueda estar yo contagiado de COVID, entonces el IMSS tendrá la obligación de atenderme, sí, por ser una institución de índole público de derechohabiencia. Pero entonces la institución privada, no, la institución privada en este momento no, salvo que yo ya vaya en un caso urgente. ¿Dudas hasta aquí? Licenciada, para complementar, el artículo 71 nos dice que estarán obligados los establecimientos privados a tener urgencias en la cercanía de los mismos. ¿A cuántos metros se limita la cercanía? Lo más próximo, si no hay otro hospital cercano a donde pudieras llegar a ser tu candidato, ejemplo, si tú eres derechohabiente IMSS y ahí no hay ningún hospital cercano derechohabiente IMSS y el más cercano es una institución de índole privada, será el privado el que te asista. Perfecto, gracias. Sí, se va en relación a la cercanía, a lo que haya más cercano, a lo que me quede más cercano. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Ahora, ¿qué más nos habla cuando en este caso la persona no puede otorgar su consentimiento informado y que no existe familiar o persona alguno que lo pueda otorgar? ¿Qué es lo que nos dice la ley, jóvenes? En este caso, ¿qué refiere? Que el proceder va a ser según el criterio del médico para el mayor beneficio del paciente. Ok, pero sin embargo, el reglamento, así como la ley, sí es muy específico en este punto. Pues menciona que el hospital asignará a 2 médicos que revisen el caso y, bueno, unificar criterios y estos sí podrán decidir por la salud del paciente. Ok, y todo tiene que ser, ¿qué, jóvenes?
Todo esto debe de ser por escrito, dejando esa constancia por escrita en el expediente clínico. Tanto la ley como el reglamento, la unión de ambos nos establece que cuando se dé un caso de urgencia en donde el paciente no puede otorgar su consentimiento y no exista familiar alguno que lo pueda otorgar, entonces se va a proceder a preservar la vida y que 2 médicos deberán de acreditar ese estado de urgencia, en donde ese médico, al menos uno, diga sí, en efecto, viene desangrándose y viene inconsciente y viene en choque hipovolémico y simplemente no hay más que operar. Entonces, con esa razón de que se está acreditando ese estado de urgencia, el médico procede a hacer lo necesario para preservar la vida. Ante la presencia de 2 testigos jóvenes, eso nunca lo olviden, 2 testigos que estén conscientes y que efectivamente estén testificando lo que está pasando. Dejar todo esto en constancia por escrito y anexado al expediente clínico. Jóvenes, se me acabó el tiempo, ustedes ya se van a clase. ¿Cuándo tienen examen con el doctor Julio? Aún no se ha confirmado la fecha, pero No, Pero es después del periodo vacacional. porque se nos mandan los jefes de grupo las fechas y está estimado para el 7 de enero del siguiente año. del siguiente año. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo me pongo de acuerdo con el doctor y si es posible, yo los voy a ver el lunes para que el martes hagamos examen. ¿Qué les parece? De por terminado estos temas y ya conmigo queden liberados del parcial y ya nada más con el doctor Julio. ¿O quieren que lo hagamos regresando? Yo creo que la primera opción está bien, licenciada. La primera opción, nos Pero como diga, veríamos. más del grupo. Se lo comentan a su jefe de grupo y me avisan, jefes de grupo, por favor. Claro. Sí, le avisamos. Ok, bueno, no les quito más tiempo porque sé que se van a otras clases. Y continuamos, jóvenes, entonces me quedo en reglamento para